En cada tema, en las presentaciones, al final de cada tema, ustedes tienen una historia, ¿correcto? Los temas terminan siempre con una ilustración en los grupos pequeños para que las personas puedan entonces asociar un poquito lo que aprendieron con la historia. En el tema anterior, que fue el último que vimos, el hombre carnal, el hombre espiritual, el tema del hombre carnal, el hombre espiritual termina con un análisis simple del Evangelio. Y quiero compartirle a ustedes esta manera rápida, efectiva, de nosotros poder entender el Evangelio, sobre todo cuando estamos trabajando con amigos de otras denominaciones cristianas. ¿Cómo explicar el Evangelio en 3 versículos? Si usted lee Romanos 6:16, el apóstol Pablo dice: ustedes saben que quien siempre obedece a alguna persona o a alguien se convierte en su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado, obedecer al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón y su gracia. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos 6:16 que el ser humano tiene libertad para elegir quién va a ser su amo. O yo puedo elegir al amo pecado, o yo puedo elegir al amo Cristo. Una vez usted elige el amo, usted ya no elige la agenda. Y esto es bien importante entenderlo en la experiencia cristiana. Lo que yo hago como ser humano es elegir a quién voy a servir. Una vez elegí a quién le sirvo, ya yo no soy el que voy a llevar la agenda, sino el amo que yo elegí. El segundo versículo para explicar eso lo encontramos en Romanos 7:17. Si alguien lo tiene y me lo puede leer, por favor, ¿qué nos dice? Romanos 7:17. ¿Alguien lo tiene? Allá, sí, por favor. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Quiere decir que el apóstol Pablo dice que en el momento que él eligió al amo pecado, ya no es él quien está actuando, sino ¿quién? El amo pecado. Y esto es bien importante. El tercer versículo que vamos a ver es un texto que ustedes conocen muy bien, que se encuentra en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando usted compara Romanos 7:17 con Gálatas 2:20, se va a dar cuenta que ambos textos son la antítesis uno del otro. Romanos 7:17 dice: y ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Y Gálatas 20 dice: y ya no soy yo quien vivo, sino Cristo. Quiere decir que el ser humano elige el amo. Y una vez elijo el amo, ya el amo va a controlar la dinámica de mi vida. Cuando el amo pecado está gobernándome, entonces mi accionar va a estar en contra de los principios de la ley de Dios y del amor de Dios. Y se van a manifestar ¿qué se manifiesta? Se manifiestan los deseos de la carne, que son idolatría, borrachera, celos, iras. ¿Correcto? Cuando el Espíritu de Dios está morando en mi vida, se manifiesta el fruto del Espíritu. Y es interesante porque algunos teólogos dicen que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Ustedes saben ya toda la historia. Hay un teólogo que le pareció que como el fruto está en español, realmente el texto debió decir: mas el fruto del Espíritu es amor, 2 puntos. Y amor, entonces, está compuesto de gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando usted compara, y usted lo va a ver en el tema del hombre carnal, el hombre espiritual, hay una rueda del amor. Usted compara el fruto del Espíritu, el amor en el centro, y los atributos del amor alrededor, con 1 Corintios 13, usted se va a dar cuenta que
en realidad el amor está en el centro y que los otros son los componentes del amor. Y tiene todo el sentido del mundo porque si el Espíritu de Dios está morando en mi vida y Dios es amor, el fruto que se tiene que ver es el fruto del amor. Es importante que yo entienda que en realidad lo que yo hago es decidir a quién voy a obedecer, o al amo pecado o al amo Cristo. En el momento en que yo me doy cuenta de que estoy obedeciendo al amo pecado, ¿cómo me doy cuenta de que estoy obedeciendo al amo pecado? Cuando le grito a mi esposa, esta comida está muy salada. Yo me casé contigo y tengo un sufrimiento eterno. Pero ¿y qué es esto, querida? ¿Eso es carnal o eso es espiritual? Hablaba con un grupo de líderes, mi esposa estaba ahí, y decía, miren, las esposas a veces les gusta pellizcar a los esposos. ¿Cuántas esposas tenemos aquí? ¿Cuántas veces a ustedes les ha gustado como dar un pellizquito al esposo como para ver cómo reacciona? ¿Verdad que lo hacen? ¿Sí lo hacen? Si no lo hacen, están mintiendo. ¿Sabes? La mía lo hace cada rato. Es como para probar, no sé si es que lo hacen para probar. Pero bueno, mi esposa sabe qué cosa ella me pellizca y ella va a esperar la reacción, ¿no? Entonces yo le decía a los líderes que cuando mi esposa me pellizca, ¿sí? Dependiendo mi reacción ante ese pellizco, ella sabe si es Ricardo que está reaccionando o si es el Espíritu de Dios que está reaccionando. Y yo le decía a los líderes ahí, le decía a mi esposa delante de ellos, ¿verdad, cariño? Dice ella, sí, yo me doy cuenta. Si es Ricardo, dice, ¿cuál es el problema? O sea, vamos a echar el pleito ahora. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero si el Espíritu de Dios le dice, mi amor, yo creo que tú estás muy estresada, déjame darte un abrazo, un beso. Y ven, que yo sé lo que tú necesitas un poquito de cariño, ven. ¿Cierto? Fíjense, cuando nosotros decidimos que el Espíritu de Dios, ¿qué? Sea quien esté controlando, entonces lo que se va a manifestar en la vida del creyente es el fruto del Espíritu. Entonces la Biblia me dice, ¿qué se va a ver en el hombre carnal? ¿Qué se manifiesta? Porque la Biblia dice, y manifiestas son las obras de la carne. Se ven. Pero el fruto del Espíritu también se ve. Quiere decir que yo me puedo dar cuenta si el Espíritu de Dios me está dirigiendo o si es Ricardo quien me está dirigiendo. Y la gran lucha que yo tengo en la experiencia de la vida cristiana es quién va a tomar el control en cada momento de mi vida. Cuando una persona no se ha convertido, no tiene esta lucha porque él está del lado carnal. Entonces, cuando estudiamos el hombre carnal, el hombre espiritual, que fue el tema último de la serie anterior, pasamos, Jorge, te me fuiste, vete al nuevo nacimiento, al principio. Este es un tema muy lindo, el nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento lo que le explicamos a las personas es que en realidad ellos tienen que tomar una decisión de quién los va a gobernar. O Dios te va a gobernar o el pecado te va a gobernar y tú tienes que decidir si tu fin va a ser la muerte o tu fin va a ser la vida eterna. Y este es un tema muy importante en el programa. Una vez terminamos el tema del hombre carnal, el hombre espiritual, la gran pregunta es, ¿cómo paso de carnal a espiritual? Y necesariamente tengo que experimentar un nuevo nacimiento. Jesús habló del nuevo nacimiento y vamos a verlo ahí rapidito. Ven, una de las cosas que pasa hoy en día es que a veces los seres humanos quieren ser carnales y espirituales a la vez. Sí. Yo quiero que el espíritu me controle y yo controlar. Es como cuando alguna vez usted ha querido manejar 2 choferes juntos en un mismo asiento o un solo carro. Debe ser una cosa difícil, ¿verdad? Pero los dos sentados en el mismo asiento del chofer tratando de manejar. ¿Eso sería posible? No, nos pasa con el Espíritu de Dios. Queremos que Él nos controle, pero queremos nosotros controlar. Señor, yo necesito una esposa, pero que sea fulana.
¿Cierto? Yo quiero controlar, yo quiero que el Señor sea quien me esté diciendo, que esté haciendo lo que yo quiero que Él haga. Yo tengo que escoger a quién le sirvo. El cristiano mediocre es un concepto que desarrollamos en el programa. El cristiano mediocre es un cristiano que está en el medio. Ni es carnal, ni es espiritual. ¿Está dónde? En el medio. ¿Se acuerdan de Eutico? Eutico se sentó en una ventana, tenía una oreja para un lado y una oreja para la otra. Con un lado escuchaba al apóstol Pablo y con el otro escuchaba lo que pasaba afuera. Y ahí en el medio se durmió, ¡pum! Y se mató. La Odisea, que somos nosotros, tenemos un problema serio con esto, porque ni somos fríos ni somos calientes. ¿Dónde estamos? Yo tengo un problema serio con mi hijo porque le gusta el agua tibia. Porque el agua tibia es buena. Y en la vida cristiana, la mediocridad espiritual es buena. Nos da una sensación de que estamos bien a la vez que estamos negociando del otro lado. Por eso tenemos empresarios que llevan doble contabilidad y son cristianos. O hermanos que no diezman ni ofrendan porque tienen sus propios esquemas. Entonces estamos con cristianos que están ¿dónde? En el medio. Y eso es un problema serio. Para yo pasar de carnal a espiritual, debo experimentar un nuevo nacimiento. Vete ahí a la imagen, Jorge, donde están los bebés. Okay. ¿Cómo funciona el nuevo nacimiento? Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Tienes que nacer de qué cosa? Del agua y del espíritu. Dos cosas se unen para que tú nazcas. El agua y el espíritu. En el nacimiento físico se unen dos elementos. El óvulo y el espermatozoide. Una de las cosas que la ciencia no ha podido entender es cómo vienen millones de espermatozoides y cuando el primero toca el óvulo, no importa en qué parte del óvulo está, ¡pum!, lo toca, entra e instantáneamente el óvulo, la pared del óvulo se cierra y todos los demás llegan y chocan con una pared. ¿Cómo sabe el óvulo que entró el espermatozoide en una esquina de él? ¿Cómo sabe? Nadie sabe. Dale un poquito para atrás, Jorge. Un pelito para atrás antes. Ok. Fíjense, el espermatozoide tiene que entrar. El núcleo del espermatozoide tiene que abrirse y de ahí salir el ADN del esposo para unirse con el ADN de la esposa que tienen cada uno 3.000 millones de pares de genes para combinarse entre ellos. Eso se combina y se crea una nueva cadena de ADN que tiene la fórmula para la producción de las proteínas de las células que se van a multiplicar. Y esto es tan impresionante que en 30 horas, una célula humana fecundada se duplica. Eso significa que la célula tiene que producir en 30 horas 42 millones de moléculas de proteína para poder duplicarse. Y eso está controlado por el núcleo de la célula que está en el proceso de generar las proteínas y al mismo tiempo irlas colocando en su lugar para luego hacer y dividirse. Y luego vuelve otra vez las dos células y se duplican. Son 4. Luego 8. Luego 16. Luego 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. Y en ese mar de células, un grupo dice, vamos a hacer los ojos, vamos a hacer el corazón, vamos a hacer esto. Y la pregunta es, ¿quién controla eso? Entonces, usted es un milagro, la ciencia no sabe. Ahora quiero ver que ustedes vean este video. Es un video de Harvard de 5 años de investigación en solo 3 minutos para que ustedes vean lo que pasa dentro de una célula normal, cómo funciona la vida dentro de una célula.
forman autopistas dentro de la célula, como estas, y se desarman para formarse en otra dirección. Y las autopistas se forman para que una proteína pueda alar a otra y ubicarla y llevarla al sitio donde le corresponde. Átomos y moléculas moviéndose en el sitio en el que tienen que ser colocados. En 4 días se han formado 16 células o 676 millones de moléculas de proteína. Un bebé cuenta con 26 millones de células o 1092 billones de moléculas de proteínas, todas colocadas en el lugar que le corresponde, sin faltar una sola de ellas, como dice el salmista. Usted cuenta con 100 billones de células o 4.000 trillones de moléculas de proteínas, todas colocadas en el sitio en que tiene que estar. Y yo digo, gloria al Señor. Ahora eso le dice a Nicodemo, Nicodemo, en el nacimiento espiritual también 2 elementos se unen, el agua y el espíritu. Ahora, ¿qué es el agua? ¿Qué representa el agua en la Biblia? No, el agua. En la Biblia, ¿qué significa el agua? El agua. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Vamos a ubicar 1 Pedro 1:23, Jorge. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿de qué nacemos? De la palabra. Vamos a ver Santiago 1:17. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Quiere decir que un elemento del nuevo nacimiento es la palabra y el otro elemento es el espíritu. Ahora, vamos a ver Efesios 5:25-26. ¿Qué nos dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿De qué nacemos? De la palabra y del Espíritu. Cuando usted toma el Evangelio y lo comunica a una persona no creyente, el Espíritu de Dios conecta con la palabra y producen aquí el huevo de la concepción espiritual. Y eso se llama convicción, se llama fe. Cuando usted empieza a explicarle del Evangelio y hablarle de Cristo a una persona, el Espíritu de Dios toma la palabra, se une a la palabra y comienza a producir en la mente del incrédulo convicción. Y se comienza a producir ahora el feto espiritual, ¿correcto? Por eso es importante que nosotros entonces enseñemos el Evangelio. Porque si usted no muestra el Evangelio, la palabra no llega. Y si la palabra no llega, no hay nacimiento. No hay convicción. No se genera el nuevo nacimiento en el incrédulo. ¿Está claro? El nuevo nacimiento, cuando hablamos del hombre carnal, a veces me gusta compararlo con un árbol de espinas.
Porque los carnales son medio espinosos. ¿Qué es que usted va a hablar con una persona carnal como que termina medio rayadito o guayadito, ¿cierto? Rayado. Una espina se le clavó, ¿sí? Y me gusta comparar al hombre espiritual con el árbol de mangos. A mí me gusta mucho el mango. ¿A usted le gusta el mango? El mango es una fruta muy rica. No sé qué mango típico es bueno aquí en Puerto Rico. Ya tenemos el vanilejo. Como que varios. Excelente. Ahora, vamos a los dos árboles, Jorge. A veces pensamos que la conversión consiste en eliminar las espinas. Y que lo que Dios quiere es que ella no tenga más espinas para que no dañe a nadie. El problema es que cuando yo a un árbol de espinas le quito las espinas, tarde o temprano van a volver ¿qué? Las espinas. ¿Por qué? Porque él es un árbol de espinas. Eso es lo que él produce. De lo que me habla el nuevo nacimiento es de tomar un árbol de espinas y convertirlo en mango. ¿Cómo usted cambia un árbol de espina en árbol de mangos? Usted no puede hacerlo. ¿Tiene que hacerlo quién? El Espíritu de Dios. A veces, nuestros amigos entienden que somos árboles de mangos, pero ven espinas y mangos ahí colgando. Y dicen, ¿pero esto es espina o es mango? Nos pasa, ¿cierto? Nos pasa a veces hasta con nuestras personas más cercanas. Porque a veces estamos, brinca la tablita, ya yo la brinqué, bríncala tú ahora que yo me cansé, ¿cierto? O sea, estamos a veces jugando la vida espiritual, el jueguito de estoy un día con Dios, otro día con el enemigo. Tenemos una imagen ahí de un avión, no lo vamos a tocar por asunto del tiempo, pero hay una ilustración muy bonita de cómo en el avión, cómo funciona un avión y cómo un avión puede despegar. El avión está en tierra porque pesa. Cuando un avión está en tierra, pesa. El avión no puede hacer esto. Despegar vertical, no puede hacerlo. Al avión le resulta imposible un despegue vertical o vencer su peso. Para el avión volar, las turbinas lo empujan. Y cuando las turbinas empujan el avión va ganando más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad. Y hay un momento en que el aire, el rúa, el espíritu, el neuma, pasa por encima de las alas y produce una presión en las alas y despega. Quiere decir que lo que produce el levante en el avión es el efecto del neuma. Y lo mismo pasa con el pecador. El pecador está en el lodo del pecado por el peso de su naturaleza pecaminosa. Al pecador el pecador no puede despegar, no puede producir justicia genuina, no puede producir algo que a Dios le agrade. La única solución del pecador es mirar a Cristo, y cuando mira a Cristo, Jesús dice, si me miran, yo los voy a traer. Y cuando el pecador se queda mirando a Cristo, comienza a ser atraído a Cristo y comienza a ganar velocidad hasta que el Espíritu de Dios toca a la persona y él comienza a obedecer de forma natural. La obediencia siempre será un fruto del Espíritu de Dios. No es un fruto del hombre, es un fruto del Espíritu de Dios que tiene que estar aquí controlando nuestras mentes y nuestros corazones. Luego tenemos el tema, la cruz, nuestra justificación. Vamos a irnos hasta el slide, Jorge, de la cruz. El slide, bueno, dale para arriba. Vamos a ver aquí. Vete al slide 47. 47, más arriba. Una de las grandes discusiones en los círculos teológicos viene por una aparente contradicción en estos dos versículos.
Romanos 5.1, Romanos 5.18. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro dice, ¿cómo dice el otro? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuál es el conflicto aquí? La pregunta es, ¿yo soy justificado por creer o la justificación ya Dios me la regaló en Cristo independientemente de que yo crea o no crea? Algunas personas toman a Romanos 5.1 para decir, no, la justificación es solo por creer, es solo por la fe. Y otros dicen, no, Cristo murió por todos, nos perdonó a todos y nos justificó a todos. Obviamente los dos versículos están en el mismo lugar, ¿sí, hermano? ¿Iba a levantar? ¿Sí? ¿Iba a aportar algo? Ya. Ok. Ok. Nosotros pusimos una ilustración aquí para explicar un poquito la diferencia. Ah, o sea, aquí hay, dale atrás, bueno, ahí. Una buena manera de ilustrar la diferencia entre los dos versículos es por medio de la historia del decreto de libertad del rey persa Ciro el Grande. En 2 Crónicas 36:23, ¿qué nos dice el decreto? El decreto decía, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba a Jerusalén. El decreto es dado por Ciro, es firmado por Ciro, es sellado por Ciro y todos los judíos tienen ahora la autorización de ya no ser más esclavos y regresar ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, el decreto no toma al judío y lo lleva a Jerusalén. Él tiene que tomar la decisión de decir, wow, me voy a Jerusalén. La cruz de Cristo incluye a toda la humanidad. En cierta manera, hay una justificación corporativa o global, pero cuando yo entiendo el Evangelio y recibo y acepto por la fe esa justicia, entonces ahora esa justificación global, que también nosotros lo llamamos en el programa reconciliación, se convierte en una justificación efectiva y personal en mi cuenta. Dios me ha perdonado, Dios me ha salvado, Dios ahora me separa por medio de la justificación. En el slide de la primera respuesta del Evangelio, lo que estamos haciendo aquí un poquito más. Aquí. Nosotros hemos estructurado el programa de manera gráfica en iniquidad, transgresión y pecado. Iniquidad, decíamos, nazco deformado, representa mi naturaleza pecaminosa con la que nací. Es mi lucha continua con Ricardo. Ricardo quiere hacer una cosa, el Espíritu de Dios quiere que haga otra, y entonces aquí está la lucha mía como creyente. Transgresión, el pecado se enseñorea, me gobierna, me esclaviza. Y finalmente el pecado me culpa y me condena a muerte, porque cuando Adán pecó, todos pecamos, y cuando Adán murió, todos morimos. Morimos a la muerte eterna. Lo que hace el Evangelio es que me provee ahora la justicia de Cristo, y es la primera fase en la experiencia de la salvación. El encuentro con el Cordero de Dios. Yo reconocer que soy un pecador y que Cristo ha perdonado mi pecado. Esta es la primera fase o la primera etapa del Evangelio, la justificación. Nosotros como adventistas del séptimo día nos diferimos de los demás hermanos cristianos en que nosotros como adventistas creemos en tres fases de salvación. Justificación,
santificación y redención. Eso se encuentra en 1 Corintios 1:30. Si usted tiene ahí 1 Corintios 1:30, lo puede leer y ahí usted se va a dar cuenta. En el tema de la justificación hicimos un tema especial que se llama la cruz, nuestra justificación, la naturaleza de Cristo. ¿Por qué hicimos este tema? Porque en nuestra iglesia se ha infiltrado también un esquema de señalar que Cristo nació como nosotros nacemos, con una naturaleza pecaminosa, y que como Cristo venció en esa naturaleza pecaminosa, Él espera que nosotros venzamos en esa naturaleza pecaminosa. Eso se llama teología de última generación. Y se ha tomado entonces el concepto de la naturaleza de Cristo para decir que Dios quiere levantar un pueblo de inmaculados al final del tiempo, de personas que ya no pecan, que lograron vivir ahora en impecabilidad perfecta, para que reivindiquen a Dios frente a Satanás. Y tenemos un problema con esto. Y el problema que tenemos con esto es que si Dios necesita que un grupo de seres humanos lo reivindiquen al final del tiempo, entonces Jesucristo vino a pasear a la cruz del Calvario. Lo otro es que hay una diferencia muy grande entre Jesús y nosotros. En el caso de Adán, Adán nunca fue Dios, ni antes de pecar, ni después de pecar, ni después de ser regenerado. Nosotros nacemos en una condición carnal y necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. Y los hombres carnales, o los seres humanos carnales, no pueden agradar a Dios. Y no se pueden ajustar a la ley de Dios. Y si el hombre carnal no se ajusta a la ley de Dios y tampoco puede agradar a Dios, Cristo no pudo venir como un hombre carnal, señores. Tan sencillo como es eso. Porque Cristo vivió una vida sin pecado. Ahora, Cristo vino con un cuerpo debilitado por el pecado. Y el escritor bíblico dice, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. O sea, Cristo vino semejante a nosotros, el texto no dice igual. Y el escritor bíblico sabe la diferencia, porque en Filipenses 2:5-8 dice, hay entre vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a los hombres. Allá se utiliza igual, isos, aquí se utiliza homoioma, semejante. En Hebreos dice que Cristo vino semejante a sus hermanos. Y hablaba con un señor de nuestra iglesia que ha adoptado la teología de la última generación, y él preguntaba, si Cristo vino semejante a sus hermanos, ¿qué tienes tú que ser para ser hermano de Cristo? ¿Qué tiene que pasar contigo para tú ser hermano de Cristo? Que tú tienes que ser hijo de Dios. ¿Cierto? ¿Y cómo yo soy hijo de Dios? Y todos somos hijos de Dios. Digo yo, no, porque Jesús le dice a un grupo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces quiere decir que no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que para yo ser hijo de Dios, yo tengo que haber aceptado a Cristo como mi Salvador personal y tengo que estar siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando soy hijo de Dios, ahora puedo ser hermano de Cristo. Y ahora Cristo dice la Biblia que vino en semejanza a esa condición luego que yo he experimentado el nuevo nacimiento, no como el hombre carnal. Y por eso pusimos este slide aquí. Es un estudio completo. Vete ahí, Jorge, al slide número 74. Ahí están las tres figuritas. Más. Ahí. Ven, Cristo no nació ni como Adán antes de pecar, ni como Adán después de pecar, ni como Adán regenerado. Y la razón es muy sencilla. Adán nunca fue Dios y Cristo era Dios.
ya por ese solo hecho es diferente a nosotros. Ahora, fue tentado en todo. Cristo se cansaba, lloraba, se entristecía, le daba hambre, le daba frío, le daba sed, ¿cierto? Quiere decir que Él asumió un cuerpo como nosotros, pero fue engendrado por el Espíritu de Dios, que es precisamente el que engendra en el nuevo nacimiento al hombre espiritual. ¿Cierto? Nacemos del Espíritu. Cristo en su primer nacimiento nació como nosotros en el segundo. El siguiente tema es el bautismo en Cristo. Usted lo va a copiar allá, hermano, porque ya la botella se va rompiendo, ¿no? Gálatas 3:27, ¿qué nos dice? Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, cubiertos de Cristo. La versión New King James dice, han sido puestos en Cristo o colocados en Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo han sido colocados en Cristo. Quiere decir que es en el bautismo donde yo paso de la posición de estar en Adán a la posición de estar en Cristo, y ahora soy revestido de la justicia de Cristo porque estoy aceptando la muerte de Cristo como mi muerte y la vida de Cristo como mi vida. Cristo se convierte en mi sustituto, y lo que yo estoy aceptando en el bautismo es entonces que el Espíritu de Dios venga ahora a gobernar en mi vida. Luego tenemos un tema siguiente, que es el Espíritu Santo en la Biblia. Y aquí tratamos la persona del Espíritu Santo, que ha sido muy atacada. Perdón. En el bautismo, vámonos al gráfico, Jorge. Ok, ahí te pasaste. Atrás. Más para atrás. En el bautismo, el 107. 107. Ok. Una vez yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y participo del bautismo, yo recibo el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu de Dios va a iniciar el proceso de dirigir mi vida en la experiencia cristiana. Luego entramos en el estudio del Espíritu Santo en la Biblia, y aquí básicamente, después que exponemos los atributos de Dios del Espíritu Santo, los atributos de persona del Espíritu Santo, las características de cómo el Espíritu Santo es presentado en la palabra de Dios, este tema termina con el slide 112, que es este. En Lucas 11, 14 al 20 y en Mateo 12, 22 al 28 se narra la misma historia de un joven que tiene un espíritu inmundo que es mudo. Y es la misma historia, lo único que en una el autor dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La otra historia dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué me dice en estas dos historias? Que el Espíritu Santo, ¿qué cosa? El dedo de Dios. Y esto es bien importante para nuestros hermanos pentecostales, porque fue el Espíritu Santo quien plasmó en fuego la santa ley de Dios. Luego tenemos el tema, el Espíritu Santo en nosotros, nuestra santificación. Y aquí entonces es un tema muy importante, porque es cómo opera el Espíritu Santo en la vida del creyente y qué efectos se van a ir viendo mientras el Espíritu Santo está dirigiendo nuestras vidas, ¿sí? Hay solo un slide que pusimos aquí, Romanos 5:5, que nos dice, el 119, Jorge. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces hay una serie de slides ahí, que es el que sigue, ¿verdad? El Espíritu Santo comienza a derramar el amor de Dios en nosotros. Y si algo se derrama, ¿qué significa? Que el contenedor está lleno. Quiere decir que cuando el amor de Dios comienza a derramarse, ¿qué pasa con usted, hermana? ¿Qué pasa con el amor suyo?
¿Comienza qué? A fluir. Y la gente comienza a decir, wow, pero este pastor Carlos Manzanillo que antes era una rabiaca tremenda, yo lo veo tan calmado y tan romántico y tan, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le pasó? Ah, que el Espíritu Santo estaba dirigiendo su vida, ¿cierto? Claro. Entonces, en la Biblia, al trabajo del Espíritu Santo en nosotros se le llama la experiencia de la santificación. La experiencia de la santificación es una experiencia progresiva. Y es progresiva. Vámonos al slide 139. ¿Ven? Es una experiencia progresiva. El Espíritu Santo viene ahora a dirigir mi vida, pero todavía yo como creyente, el Evangelio no ha removido el hecho de que el pecado está presente en mi vida. Entonces ahora viene a mi mente una lucha entre el Ricardo carnal y el Ricardo espiritual, que es más que nada el Espíritu de Dios que quiere controlar mi vida y guiarla. La gracia y no se van a ver las obras, es muy difícil para mí aceptarte que el Espíritu de Dios te está dirigiendo. Porque cuando el Espíritu de Dios te dirige, se tiene que ver el fruto del Espíritu. Las obras se van a ver. Amén. Entonces, ¿se van a ver qué? Obras de justicia. Por eso, como bien decía la hermana, cuando llegue el juicio, Dios puede juzgar no la fe, sino las obras. ¿Por qué? Porque en toda persona donde el Espíritu de Dios estaba funcionando, necesariamente se tienen que ver, ¿qué? Las obras del Espíritu de Dios.